¿Te has detenido alguna vez a pensar en la seriedad con la que te acercas al sacramento de la confesión? ¿En la profundidad del arrepentimiento que llevas en el corazón cuando te postras ante un sacerdote para abrirle el alma a Dios? Para muchos católicos, la confesión se ha convertido en una rutina, una costumbre vacía, casi mecánica. Se hace por obligación, por tradición, o simplemente para cumplir. Pero el Padre Pío, quien pasó horas y horas en el confesionario, guiando almas hacia la salvación, fue claro y directo. Sin confesión verdadera el alma se pierde. El primer error que muchos cometen es ver la confesión como un acto administrativo, una especie de trámite que nos borra los pecados sin necesidad de transformar verdaderamente el corazón. Pero Dios no busca palabras vacías ni listas de errores. Dios busca corazones quebrantados, corazones que lloran por el mal que hicieron, no por miedo al castigo, sino por amor a aquel que fue herido por nuestros pecados. El Padre Pío insistía que no toda confesión es válida, aunque parezca externa y formalmente correcta. Decía, con firmeza, hay quienes confiesan con los labios pero no con el alma, y esas confesiones no llegan al cielo. ¿Por qué? Porque falta lo esencial, la contrición verdadera, el propósito firme de no volver a pecar y la confianza humilde en la misericordia divina. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has confesado apresuradamente, sin un verdadero examen de conciencia? ¿Cuántas veces has omitido detalles graves, minimizando tus faltas por vergüenza o por no querer parecer tan pecador? ¿Y cuántas veces has salido del confesionario con la intención, más o menos clara, de seguir viviendo, igual sin cambio interior? Este es el gran drama espiritual de nuestro tiempo. Muchos comulgan, muchos se confiesan, pero pocos lo hacen con el alma desnuda, dispuesta a ser purificada por el fuego del amor divino. El mismo Jesús le dijo a Santa Faustina, cuando vas a la confesión, no eres tú quien habla con el sacerdote, sino yo mismo. Y si eso es verdad, ¿cómo nos atrevemos a acercarnos a la confesión como si no fuera un encuentro real con el corazón herido de Cristo? El Padre Pío tenía una mirada que penetraba las almas. Se cuenta que a veces bastaba que una persona se arrodillara ante él, y él ya sabía si su arrepentimiento era verdadero o no. Rechazaba dar la absolución cuando veía falta de sinceridad, no por dureza, sino porque sabía que Dios no se burla, que el perdón no es una fórmula mágica, sino un regalo sagrado que requiere verdad interior. La confesión no es una terapia emocional, es un juicio de misericordia, donde el juez es también el Salvador, pero un juicio al fin. Y si queremos recibir el perdón, debemos confesar con humildad, con verdad, con dolor por nuestros pecados, no por miedo sino por amor, amor que duele, que reconoce el mal hecho, que suplica por una nueva oportunidad. ¿Cómo prepararte entonces para una confesión verdadera? Primero, detente, no corras. Busca un lugar de silencio y pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Haz un examen de conciencia sincero. No te limites a los pecados más evidentes. Busca en lo profundo. ¿Has amado poco? ¿Has perdonado con condiciones? ¿Has juzgado con dureza? ¿Has sido indiferente al dolor ajeno? Luego permite que el dolor por el pecado te toque, no el remordimiento vacío, sino el arrepentimiento que lleva al corazón a clamar: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esa oración, dicha con el alma, abre las puertas del cielo. Es lo que Dios espera de nosotros, no perfección, no palabras decoradas, sino verdad, humildad y deseo de conversión. El Padre Pío decía que cada confesión debía ser como si fuera la última, con reverencia, con sinceridad absoluta, con hambre de gracia. Y cuando un alma se confiesa bien, el cielo se alegra, los ángeles celebran, el pecado pierde su fuerza, el alma respira nuevamente. Pero cuando uno se confiesa por costumbre, sin compromiso interior, ese momento se convierte en una triste rutina que no transforma nada. Por eso,
No te confieses por miedo, ni por apariencia, ni por presión social. Hazlo por amor, por deseo de volver al Padre, por ansias de santidad, porque sin confesión verdadera, como dijo el Padre Pío, el alma corre peligro, y no hay nada más trágico que perder la gracia por no haber tenido el valor de enfrentarse a sí mismo y reconocer la verdad ante Dios. Pero, ¿qué significa realmente hacer una confesión verdadera? Muchos se acercan al confesionario como si estuvieran en un mostrador de atención, como si estuvieran cumpliendo con un protocolo religioso, recitando los pecados de manera vaga, superficial, sin dolor en el corazón, sin un deseo firme de cambio. El Padre Pío nos decía con firmeza: el arrepentimiento debe ser real, profundo, acompañado del sincero propósito de no pecar más. Sin esto, el perdón no se recibe plenamente y el alma sigue manchada, llevando culpas no lavadas. ¿Cuántas veces te has acercado a la confesión con un guión mental, como si fuera una lista de supermercado? Te he hecho esto, esto y esto. Padre, perdóname, he pecado. Y luego, como si nada, te vas. No hay dolor verdadero por las ofensas cometidas, no hay un examen profundo de conciencia. Y lo peor de todo, no hay un cambio genuino en el corazón. La confusión y el sufrimiento continúan porque la gracia no ha podido penetrar. ¿Por qué? Porque la confesión no es simplemente un acto de hablar, sino de encontrarse con Dios. El Padre Pío entendía perfectamente que, sin el corazón arrepentido y sin la sinceridad absoluta, el sacramento se convierte en un acto vacío. Cuando confesáis, hacedlo con el alma limpia, buscando la reconciliación sincera con Dios y con vosotros mismos. Es fácil caer en la rutina, en la costumbre de confesar por confesar, de recibir el perdón sin experimentar la verdadera paz interior. El sacramento de la reconciliación no es un acto mágico, sino un encuentro genuino con la misericordia de Dios. Y para que este encuentro sea transformador, debe ser un acto de corazón, no solo de palabras. El Padre Pío solía decir que, cuando la persona se confesaba con un corazón contrito, la luz de Dios llenaba el alma de tal forma que nada podría quitarle esa paz. Pero cuando el arrepentimiento es solo superficial, esa luz no puede penetrar y la oscuridad de la culpa sigue presente. Es como si estuviera lavando el rostro con agua sucia, esperando quedar limpio. Necesitamos sumergirnos en la gracia de la verdadera confesión, reconocer nuestras faltas con humildad y permitir que la misericordia de Dios nos transforme. Pero ¿cómo saber si nuestra confesión es verdaderamente sincera? Una señal de que la confesión es verdadera es el dolor genuino por el pecado. No basta con sentir vergüenza o arrepentimiento por miedo a las consecuencias, sino que debe haber un verdadero dolor por haber ofendido a Dios. Este dolor es el que abre las puertas del corazón y permite que la gracia divina entre en nuestra vida. El Padre Pío también advertía sobre aquellos que se confesaban por costumbre, sin reflexionar verdaderamente sobre la gravedad de sus pecados. No basta con decirlo de memoria, necesitas vivir la confesión, sentirla. Es un llamado a la introspección, a no esconderse detrás de las palabras o de las excusas. La confesión es un momento sagrado y debe tomarse con el corazón limpio y dispuesto a cambiar. ¿Y qué sucede cuando no hacemos una confesión sincera? La respuesta es clara y profunda. Cuando no confesamos de manera verdadera, no estamos realmente recibiendo el perdón que Dios quiere ofrecernos. El Padre Pío solía decir que muchas almas se encuentran atrapadas, con la conciencia pesada, porque han cometido el error de confesar solo de labios para afuera. Y cuando esto sucede, no estamos recibiendo la gracia sanadora que tanto necesitamos. La gracia de la confesión no se trata solo de limpiar nuestros pecados. Se trata de un proceso de transformación interior, donde el alma se purifica y se prepara para un encuentro más profundo con Dios. El pecado no solo afecta a nuestro comportamiento, sino a nuestro ser más íntimo, nuestra relación con el Creador. Cuando no permitimos que esta purificación se realice a través de una confesión sincera, nos mantenemos alejados de esa conexión profunda
que Dios desea tener con nosotros. Una de las advertencias más fuertes que el Padre Pío nos dejó es que sin un verdadero arrepentimiento, la confesión pierde su valor. Y este es el corazón del mensaje. La confesión no es solo un acto de rutina, sino un encuentro con la gracia transformadora de Dios. El perdón de nuestros pecados es un regalo divino que no podemos recibir de manera superficial, porque si lo hacemos, lo estamos perdiendo. Ahora que hemos comprendido lo esencial de una confesión verdadera, surge una pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando realmente confesamos con el corazón arrepentido? La respuesta es clara, pero profundamente transformadora. Al recibir el perdón de Dios, la gracia entra en nuestra vida de manera poderosa y sanadora. En este momento, el alma se libera de la carga del pecado y experimenta una renovación total. El Padre Pío nos enseñó que la confesión no solo limpia el alma de los pecados cometidos, sino que también la llena de una luz divina, que fortalece el espíritu y nos ayuda a caminar por el camino de la santidad. Cuando os confeséis, no solo pediréis perdón, sino que abriréis el alma a la gracia que os transformará, decía el Padre Pío. Esa gracia es como un bálsamo que cura las heridas del alma, que nos hace renacer y nos prepara para vivir de una manera más plena y fiel a Dios. Ahora bien, es importante entender que esta gracia no solo afecta el pasado, sino que también nos capacita para enfrentar el futuro. Cuando nos confesamos de manera sincera, recibimos una fuerza interior que nos permite resistir las tentaciones, superar nuestras debilidades y crecer en la fe. Esta fuerza es la misma que el Padre Pío experimentaba en su vida, esa fuerza sobrenatural que le permitió llevar una vida de sacrificio, oración y amor por Dios y por los demás. Es la misma gracia que tú y yo podemos recibir cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación con un corazón contrito. Sin embargo, hay algo que el Padre Pío advertía con gran insistencia. La confesión no es solo un medio para recibir perdón, sino también una oportunidad para renovar nuestra vida espiritual. Cada vez que nos confesamos de manera verdadera, estamos haciendo un acto de confianza plena en Dios. Estamos aceptando su misericordia, su amor infinito, y permitiendo que Él transforme nuestra vida. Pero esto solo sucede si estamos dispuestos a ser sinceros con nosotros mismos y con Él. Una confesión verdadera implica un examen profundo de conciencia, una revisión cuidadosa de nuestras acciones, pensamientos y palabras. El Padre Pío insistía en que antes de confesarnos, debemos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida y nuestros pecados. No podemos simplemente decir «he pecado» sin pensar en las implicaciones de nuestras acciones. Necesitamos sentir el dolor verdadero por nuestras ofensas a Dios, comprender la gravedad de nuestros pecados y arrepentirnos sinceramente. Es fácil caer en la tentación de pensar que nuestras faltas no son tan graves o de justificar nuestros pecados, pero el verdadero arrepentimiento requiere humildad, requiere reconocer que hemos fallado y que necesitamos la ayuda de Dios para sanar. Y es solo cuando nos acercamos a la confesión con este espíritu de humildad que recibimos la verdadera gracia que nos transforma. El Padre Pío nos enseñaba que, si bien la gracia de la confesión es abundante y siempre disponible, no todos la reciben de la misma manera. Aquellos que se acercan con una verdadera disposición a cambiar y a mejorar sus vidas, experimentan una transformación profunda. Pero aquellos que se acercan con un corazón endurecido, que no están dispuestos a dejar atrás el pecado, no experimentan el mismo efecto. La gracia es la misma, pero la respuesta humana varía. El sacramento de la reconciliación no es solo una limpieza del pasado, sino también una fuerza que nos ayuda a vivir el presente con más fe, esperanza y amor. Nos da la fuerza para ser mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores padres, mejores amigos. La gracia de la confesión no solo nos perdona, sino que también nos convierte en instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. Al acercarnos al sacramento de la reconciliación con un corazón sincero,
no solo experimentamos la liberación de nuestras culpas, sino también un encuentro profundo con la misericordia divina. Es un momento en el que dejamos que el amor de Dios nos envuelva, nos sane y nos prepare para seguir adelante en nuestra vida espiritual. El Padre Pío entendía profundamente el poder de la confesión. Él mismo vivió una vida de continua reconciliación con Dios, buscando siempre la paz interior y la santidad. Él sabía que la verdadera paz solo puede encontrarse a través de una reconciliación sincera con Dios y con los demás. Nos enseñó que la confesión no es solo un acto de perdón, sino un encuentro con el amor de Dios, un acto de confianza y una puerta abierta a la gracia. Así que, si aún no has experimentado la profundidad de una confesión verdadera, te invito a reflexionar sobre ello. Pregúntate si has recibido el sacramento con un corazón verdaderamente arrepentido, si has permitido que la gracia de Dios entre en tu vida y te transforme. Si lo has hecho, continúa viviendo en esa gracia, y si no lo has hecho, es hora de acercarte al sacramento con un corazón sincero. La gracia de la confesión está ahí para ti, esperando a que te acerques con humildad y confianza. En este camino de vida cristiana, muchas veces pasamos por momentos de sufrimiento, de debilidad, de lucha contra nuestras propias limitaciones. Pero hay algo que el Padre Pío nos enseñó. Ningún sufrimiento, por grande que sea, puede compararse a la gracia que recibimos a través de una confesión sincera. Esa gracia, que es un don de Dios, tiene el poder de renovar completamente nuestra vida, de transformarnos, de convertirnos en nuevas personas. Pero es necesario tener la disposición interior para recibirla. La confesión no es simplemente una práctica religiosa que realizamos como una obligación. Es un encuentro real con Dios, un encuentro en el que nuestra alma se enfrenta a su propia miseria y se abre a la misericordia infinita de Dios. Esta apertura, cuando se hace de manera sincera, nos permite experimentar una transformación espiritual profunda. En otras palabras, la confesión es la puerta por la cual podemos salir de la oscuridad del pecado y entrar en la luz de la gracia divina. El Padre Pío decía que la gracia de Dios es inmensa, pero que solo se manifiesta plenamente en aquellos que están dispuestos a recibirla con humildad y sinceridad. La verdadera confesión requiere un examen de conciencia profundo, una reflexión sincera sobre nuestras acciones y pensamientos, y un arrepentimiento verdadero. No es suficiente con lamentar los pecados, es necesario arrepentirse de corazón, decía el Padre Pío. El arrepentimiento, entonces, no es solo una emoción pasajera o una sensación de culpa, sino una transformación interior. Este proceso de conversión es el verdadero propósito de la confesión: cambiar el corazón, purificar el alma y renovar nuestra relación con Dios. El sacramento de la reconciliación no solo limpia nuestras faltas, sino que también nos da el poder de vivir una vida nueva. Al ser perdonados por Dios, recibimos una fuerza espiritual que nos capacita para resistir las tentaciones, para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y para amar de una manera más profunda y verdadera. Es importante recordar que esta transformación no ocurre solo en un nivel superficial. La gracia de la confesión no solo afecta nuestras acciones externas, sino también nuestras motivaciones internas. Al recibir el perdón de Dios, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad son purificados. Nos volvemos más capaces de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gracia nos da la fuerza para vivir con más compasión, más paciencia y más generosidad. El Padre Pío, con su vida de oración y sacrificio, nos mostró que la verdadera conversión es un proceso continuo. La confesión no es algo que se hace una sola vez, sino que es un proceso que debe repetirse a lo largo de toda nuestra vida. La lucha contra el pecado es constante, pero también lo es la gracia de Dios, que siempre está disponible para nosotros. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, nos acercamos más a la perfección que Dios desea para nosotros. Cada confesión es una oportunidad para crecer en santidad,
para acercarnos más a la imagen y semejanza de Cristo en la vida cotidiana. Nos enfrentamos constantemente a la tentación, a las dificultades, a las luchas internas, pero es a través de la confesión que encontramos la fuerza para seguir adelante. A veces, la vida cristiana puede parecer una lucha interminable, pero la gracia que recibimos en la confesión nos da la esperanza y la fuerza para continuar. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, y esa misericordia se derrama sobre nosotros cada vez que nos acercamos al sacramento con un corazón arrepentido. Es importante que no nos conformemos con una confesión superficial, donde simplemente recitamos nuestros pecados sin una verdadera reflexión o un verdadero arrepentimiento. El Padre Pío nos enseñaba que el arrepentimiento debe ser sincero y profundo. No se trata solo de decir lo que hicimos mal, sino de sentir el dolor verdadero por haber ofendido a Dios. Este dolor no es el de la condena, sino el de un hijo que reconoce su falta y desea reconciliarse con su Padre Celestial. Este dolor, lejos de ser una carga, es la puerta que nos abre a la gracia, a la sanación, a la paz. Cada vez que nos confesamos, tenemos la oportunidad de experimentar una nueva liberación, una nueva purificación. Es como un renacer, una oportunidad de empezar de nuevo, de comenzar una vez más en nuestro camino hacia la santidad. Este es el gran regalo que el Padre Pío nos dejó, la certeza de que la misericordia de Dios está siempre disponible, siempre accesible, para aquellos que se arrepienten sinceramente. Al acercarnos a la confesión, recordemos que no solo estamos buscando el perdón de nuestros pecados, sino que estamos buscando una transformación interior. Estamos pidiendo a Dios que cambie nuestro corazón, que nos haga más semejantes a Cristo, que nos dé la gracia de vivir según su voluntad. Esta es la verdadera conversión. No solo cambiar nuestras acciones, sino cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. La confesión es un acto de fe, de esperanza y de amor. Es un acto en el que confiamos plenamente en la misericordia de Dios, en su poder para transformar nuestras vidas. Y es un acto que nos da la fuerza para seguir adelante en nuestra vida cristiana, para luchar contra el pecado y vivir con más amor y fidelidad a Dios. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos momentos de oscuridad, de duda, de sufrimiento y de pecado. En muchas ocasiones, la tentación y la debilidad humana nos llevan a alejarnos de Dios. Nos sentimos perdidos, vacíos y alejados de la gracia divina. Sin embargo, el Padre Pío nos enseñó una verdad fundamental. Nada, ni el pecado más grande, puede separarnos de la misericordia de Dios si nos acercamos a Él con un corazón sincero. Esta es la belleza de la confesión. Es la luz que disipa la oscuridad del pecado. Es la fuente de renovación y esperanza para el alma. Cuando cometemos un pecado, nuestra conciencia se ve herida, y con ello llega el sentimiento de culpa. Este sentimiento, en lugar de alejarnos de Dios, debe impulsarnos a acercarnos más a Él. La culpa, si se maneja correctamente, puede ser un motor para la conversión. El pecado nos separa de Dios, pero la confesión, que es el sacramento de la reconciliación, nos acerca a Él de nuevo, nos reintegra en la comunidad de los hijos de Dios. En palabras del Padre Pío, la confesión es la llave que abre el corazón de Dios. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la confesión no es solo un acto ritual, sino una experiencia profunda que debe marcar un antes y un después en nuestra vida. No se trata de acudir a la confesión de manera rutinaria, simplemente para sacar los pecados de nuestra alma, sino de acercarnos a Dios con humildad, arrepentimiento y gratitud. Cada confesión debe ser una oportunidad para renovarnos interiormente, para profundizar nuestra relación con Dios y para comprometernos a vivir según su voluntad. El Padre Pío, con su profunda vida espiritual y su intensa relación con Dios, siempre subrayaba la importancia de no solo hacer una confesión externa, sino de realizar un examen de conciencia profundo y sincero. El pecado se puede borrar,
Pero el corazón debe estar verdaderamente arrepentido, nos decía. Es decir, la confesión no es solo una purificación de nuestras acciones, sino también de nuestros pensamientos y sentimientos. Debemos entrar en la confesión con un corazón contrito, dispuesto a cambiar, a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La verdadera confesión tiene un poder transformador. No solo nos limpia de nuestros pecados, sino que nos da la gracia para empezar de nuevo, para vivir de una manera diferente, más pura y más santa. Es como si cada vez que nos confesamos, nos renacemos en la gracia de Dios. Esta gracia, sin embargo, no es solo un perdón, sino también una fuerza que nos capacita para vivir con un corazón más puro, para rechazar el pecado y abrazar la virtud. En la confesión, Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos da la fuerza para luchar contra la tentación, para mantenernos firmes en nuestra fe y para vivir con esperanza en medio de las dificultades. Es importante también entender que la confesión no es solo un medio para aliviar la culpa o para obtener el perdón de Dios. La confesión es, sobre todo, una forma de fortalecer nuestra vida espiritual. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, estamos renovando nuestro compromiso con Dios, reafirmando nuestra fe y nuestro amor por Él. El perdón de Dios, en este sentido, no solo limpia nuestras faltas, sino que también fortalece nuestra alma, nos capacita para vivir con más valentía y con más fe. El proceso de la confesión puede ser para muchos un acto doloroso, hablar de nuestros pecados, reconocer nuestras debilidades y vulnerabilidades puede resultar difícil. Sin embargo, es precisamente en este acto de humildad donde reside la gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, nos enseña la Escritura. La humildad de reconocer nuestras faltas y nuestra necesidad de perdón es la puerta que abre el corazón de Dios. No debemos temer a la confesión, sino abrazarla como el medio por el cual experimentamos la misericordia de Dios y la sanación de nuestra alma. El Padre Pío, al igual que muchos grandes santos, entendía profundamente la importancia de la confesión. Para él, la confesión no era solo un acto sacramental, sino una oportunidad diaria para volver a Dios, para purificar el corazón y para caminar con mayor firmeza hacia la santidad. En su vida, él mismo vivió esta transformación constantemente, siendo un hombre que, a pesar de sus sufrimientos, se mantenía firme en su fe y en su deseo de servir a Dios. Su vida de oración, penitencia y sacrificio estaba profundamente unida a su práctica frecuente de la confesión. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo que nos aleja de Dios, que nos invita constantemente a vivir según nuestros propios deseos y no según la voluntad de Dios. Vivimos en un tiempo en el que el pecado y la tentación parecen estar por todas partes. Sin embargo, la confesión sigue siendo el medio por el cual podemos restaurar nuestra relación con Dios, sanar nuestras heridas y encontrar la paz. No debemos permitir que el pecado nos aleje de Dios, sino que debemos acudir a Él con confianza, sabiendo que su misericordia es infinita. La confesión es, por tanto, un acto de confianza en el amor de Dios. Al acercarnos a este sacramento, no solo buscamos perdón, sino que buscamos un encuentro personal con Dios, un encuentro que nos transforma, nos sana y nos fortalece. El Padre Pío nos invita, en su sabiduría, a no conformarnos con una confesión superficial, sino a buscar siempre una conversión profunda y sincera, a través de la cual experimentemos la verdadera paz y la verdadera alegría que solo Dios puede darnos. La confesión no es solo una liberación temporal de la culpa, sino un medio poderoso para la conversión profunda y permanente del corazón. Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, no estamos simplemente diciendo palabras vacías o buscando un alivio momentáneo. Estamos participando en un acto de profunda transformación espiritual. En este acto, Dios nos ofrece la gracia para cambiar radicalmente, para abandonar la vida de pecado y abrazar una vida nueva dirigida por su voluntad. Esta es la esencia de la verdadera conversión, un cambio de corazón y mente
que solo puede ocurrir cuando nos entregamos por completo a la misericordia divina. El Padre Pío solía decir que la verdadera confesión no es solo una limpieza de los pecados, sino una oportunidad para volver a nacer en el Espíritu. Esta frase resume perfectamente lo que sucede cuando nos acercamos a la confesión con un corazón sincero. La confesión es un medio por el cual podemos experimentar una renovación interior, una transformación que nos hace ser más semejantes a Cristo. Es un acto que nos permite morir al pecado y resucitar a una vida nueva, una vida llena de gracia y santidad. El primer paso hacia esta conversión es reconocer nuestra propia miseria y la necesidad de la misericordia de Dios. No podemos convertirnos si no estamos dispuestos a ver nuestras faltas y debilidades. Muchos de nosotros, en nuestra vida diaria, caemos en la tentación de justificar nuestros pecados, de minimizar su gravedad o de negarlos por completo. Sin embargo, en la confesión, estamos llamados a mirar nuestras fallas con honestidad, a ver el daño que hemos causado y a reconocer nuestra dependencia total de la gracia divina. Solo en este acto de humildad, al reconocer nuestra necesidad de perdón, podemos realmente experimentar la misericordia de Dios. El Padre Pío también solía decir que la confesión es el camino que nos lleva al corazón de Dios. Este camino no es fácil, ni siempre es cómodo, pero es el único camino que lleva a la salvación. La confesión, cuando se vive correctamente, no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos fortalece para vivir de acuerdo con su voluntad. Nos da la gracia para resistir las tentaciones, para evitar el pecado y para caminar con valentía en nuestra vida cristiana. A través de la confesión, Dios nos purifica y nos da el poder de vivir una vida santa, una vida que refleja su amor y su bondad. La conversión no es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo, una lucha constante contra el pecado y las debilidades humanas. Pero en este proceso, la confesión juega un papel fundamental. Cada vez que nos confesamos, estamos renovando nuestra determinación de vivir según el Evangelio, de seguir los pasos de Cristo y de amar a Dios por encima de todas las cosas. La confesión no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da la fuerza para seguir adelante, para superar las dificultades y para ser testigos fieles de Cristo en el mundo. La gracia de la conversión es un regalo gratuito de Dios, pero también requiere nuestra cooperación activa. No podemos esperar que Dios nos transforme sin nuestra participación. La confesión, entonces, no es solo un acto pasivo de recibir perdón, sino una invitación a cambiar nuestras vidas, a vivir de una manera nueva, a seguir el camino de la santidad. Como dice el Padre Pío, la verdadera conversión es un cambio radical en todo lo que somos, en todo lo que pensamos, en todo lo que amamos. Es un proceso que implica un cambio profundo en nuestro corazón y nuestra mente, un cambio que solo es posible cuando nos entregamos completamente a la voluntad de Dios. En este sentido, la confesión no solo es un medio de perdón, sino también un medio de protección. Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación con un corazón arrepentido, no solo estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados, sino que también estamos siendo fortalecidos para resistir las tentaciones futuras. La gracia que recibimos en la confesión nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, a no ceder ante las presiones del mundo y a vivir una vida cristiana coherente con los valores del Evangelio. La confesión, entonces, no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. El Padre Pío tenía una profunda devoción a la confesión, no solo porque era un medio para recibir el perdón de los pecados, sino porque entendía que la verdadera conversión solo era posible a través de este sacramento. Como sacerdote y confesor, veía de manera clara el poder transformador de la confesión en la vida de las personas. Era un defensor ferviente de este sacramento, sabiendo que solo a través de la confesión sincera se podía lograr una conversión verdadera y duradera. El hecho de que el Padre Pío haya recibido tantas almas penitentes durante su vida es un
testamento de su comprensión de la importancia de este sacramento. Durante su tiempo como confesor en el monasterio de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío estuvo involucrado en la vida de miles de personas, guiándolas hacia una verdadera conversión. Su capacidad para ver las interioridades del alma humana le permitió ayudar a muchas personas a encontrar el camino de la reconciliación con Dios, a superar sus pecados y a vivir una vida más santa. En la vida del Padre Pío vemos un ejemplo perfecto de lo que significa vivir una vida de conversión constante. Él mismo era un hombre de gran oración, penitencia y sacrificio, siempre buscando vivir según los ideales del Evangelio. Su vida de fe y devoción era un reflejo de su profundo amor por Dios y de su firme compromiso con la santidad. A través de su vida, el Padre Pío nos muestra que la conversión no es solo un acto aislado, sino un proceso continuo que requiere nuestro esfuerzo diario, nuestra humildad y nuestra fe. Para nosotros, como católicos, la confesión es un regalo divino. Es el medio por el cual Dios nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de volver a su amor y de vivir una vida nueva en su gracia. No podemos tomar este sacramento a la ligera, sino que debemos abordarlo con un corazón contrito, dispuesto a cambiar, a renovar nuestra vida y a seguir a Cristo con todo nuestro ser. En resumen, la confesión es el camino hacia la conversión. Nos da la gracia para cambiar, para luchar contra el pecado y para vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Es el medio por el cual Dios nos fortalece, nos purifica y nos capacita para vivir una vida cristiana auténtica. Siguiendo el ejemplo del Padre Pío, debemos acercarnos a la confesión con humildad y sinceridad, dispuestos a experimentar el poder transformador de la gracia de Dios en nuestras vidas. En esta última parte de nuestra reflexión sobre la confesión y la conversión, llegamos a un punto fundamental. Vivir en la gracia de Dios es un proceso continuo que no termina con una sola confesión, sino que es un camino constante de crecimiento espiritual. El Padre Pío, en su profunda comprensión de la vida cristiana, enfatizó repetidamente que la verdadera conversión es un compromiso diario con Dios, un compromiso que requiere dedicación, oración, penitencia y sobre todo sinceridad en nuestra relación con Él. Muchos católicos caen en la trampa de pensar que la conversión es un evento aislado, un momento en el que se recibe el perdón y se empieza de nuevo. Si bien la confesión es una herramienta poderosa para restaurar nuestra relación con Dios, no basta con una confesión periódica para vivir una vida plenamente cristiana. La gracia que recibimos en la confesión debe ser cultivada y alimentada con oración constante, con obras de caridad, con la lectura de las Escrituras y con una vida de sacrificio y penitencia. La gracia de Dios no solo es un regalo que recibimos, sino también una responsabilidad que debemos cuidar con diligencia. El Padre Pío, a lo largo de su vida, modeló lo que significa vivir una conversión continua. No fue un hombre que simplemente se arrepintió de sus pecados en la confesión, sino un hombre que vivió una vida de constante purificación, de lucha contra las tentaciones y de renuncia a sí mismo. Cada día de su vida fue un acto de entrega total a Dios, un esfuerzo continuo por alinearse más plenamente con la voluntad divina. Su ejemplo nos recuerda que la conversión no es algo que se realiza una sola vez, sino algo que debe estar presente todos los días, en cada pensamiento, en cada acción, en cada decisión que tomamos. Una de las enseñanzas más profundas del Padre Pío es que la conversión no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Él entendía perfectamente que el pecado es algo que nos arrastra constantemente, que nos tienta en cada momento. Sin embargo, su confianza en la misericordia de Dios nunca vaciló. Sabía que, a pesar de nuestras debilidades humanas, la gracia de Dios es más fuerte que cualquier pecado, más poderosa que cualquier tentación. Y es en esa gracia donde debemos poner nuestra esperanza, en esa gracia donde podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y vivir según la voluntad de Dios. La importancia de vivir una conversión permanente no puede ser subestimada.
Todos los días, el cristiano está llamado a renovar su dedicación a Dios, a renovar su deseo de vivir según el Evangelio. La vida cristiana no es una carrera que se gana en un solo momento, sino un viaje que dura toda nuestra vida. En este viaje, la confesión es un punto de partida, un lugar donde nos encontramos con Dios y nos reconciliamos con Él. Pero una vez que nos hemos reconciliado, debemos seguir adelante, fortalecidos por la gracia y decididos a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Es aquí donde muchos católicos caen en un error común. Se conforman con una conversión superficial, una conversión que no implica un cambio radical en sus vidas, sino solo una limpieza superficial de los pecados. Esta actitud es peligrosa, porque puede llevarnos a una falsa sensación de seguridad, creyendo que estamos bien con Dios simplemente porque nos hemos confesado y hemos recibido el perdón. Sin embargo, la verdadera conversión implica un cambio profundo, un cambio que afecta a todo nuestro ser, que transforma nuestras actitudes, nuestras prioridades y nuestras relaciones. Y este cambio no puede ser temporal, debe ser permanente. La vida cristiana es una vida de constante crecimiento. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, no he alcanzado ya mi meta, pero sigo adelante, esforzándome por alcanzar lo que Cristo ha alcanzado para mí. Filipenses 3:12. El cristiano nunca debe conformarse con lo que ha logrado. Nunca debe pensar que ha alcanzado la perfección. Siempre estamos llamados a crecer más en nuestra relación con Dios, a ser más santos, a amar más a los demás, a vivir más plenamente según el Evangelio. Es por eso que la conversión debe ser un proceso constante, un camino continuo de arrepentimiento y renovación. Cada vez que nos confesamos, recibimos una nueva oportunidad para vivir de manera más fiel a Dios, para renunciar a nuestros pecados y vivir según su voluntad. Pero esta gracia no es solo para un momento específico, sino que debe ser vivida y cultivada a lo largo de toda nuestra vida. La gracia de Dios es un regalo que nunca debemos dar por sentado, y debemos hacer todo lo posible para vivir en ella cada día. El Padre Pío entendió que vivir una vida de conversión permanente es un acto de amor hacia Dios, un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. La conversión no es solo un acto de arrepentimiento por los pecados cometidos, sino también un acto de amor, un amor que se manifiesta en la acción diaria, en el sacrificio, en la entrega a los demás. La verdadera conversión es un amor total a Dios, un amor que se expresa en todo lo que hacemos. Finalmente, debemos recordar que la conversión no es un proceso que depende solo de nosotros. La gracia de Dios es el motor que nos impulsa hacia adelante, la gracia que nos da la fuerza para resistir el pecado y vivir una vida santa. Pero debemos estar dispuestos a cooperar con esa gracia, a hacer nuestra parte para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La conversión es un camino que recorremos con la ayuda de Dios, pero también con el esfuerzo de nuestra propia voluntad. Y es un camino que nos lleva a la vida eterna, a la paz y a la alegría que solo Dios puede ofrecer. En resumen, la conversión permanente es el corazón de la vida cristiana. Nos llama a vivir cada día en la gracia de Dios, a luchar contra el pecado, a crecer en santidad y a vivir según el Evangelio. Como el Padre Pío nos enseña con su ejemplo, la verdadera conversión es un proceso continuo, un esfuerzo diario por alinearnos con la voluntad de Dios. Y es en esa conversión donde encontramos la verdadera paz y la verdadera felicidad.